Dios y patria, buenas noches. Me presento, soy el subintendente de la policía Rockefeller Leiva. Me encuentro adelantando una especialización en gestión pública territorial en la Escuela de Suboficiales del Nivel Ejecutivo Gonzalo Jiménez de Quesada. El día de hoy voy a tocar un tema sobre las etapas de contratación del Estado, en donde vamos también de igual forma a tocar el tema de cómo se hacen los contratos en la estación de Polisasoa para la adquisición de motocicleta o medios de transportes utilizados para el servicio policía. Bueno, empecemos. Tenemos la primera etapa, que es la etapa contractual. Esta se divide en tres partes, que son la planeación, la invitación a contratar y la selección del contratista. Vamos a explicar cada una de ellas. La fase de la etapa precontractual se divide en dos ítems. Fase de planeación. Primera etapa del proceso en que la entidad estatal debe hacer el análisis necesario para conocer el sector relativo al objetivo del proceso de contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo. Esa es la fase de planeación. La fase de invitación a contratar. Una de las principales actividades aquí es la publicación del pliego de condiciones. Este se puede entender como el conjunto de reglas que elabora exclusivamente la administración para disciplinar el procedimiento de selección objetiva del contratista, delimitar el alcance del contrato estatal. Se trata de un acto contenido general que fija los parámetros para comparar las propuestas presentadas por las diferentes empresas y regular los derechos y obligaciones. Tenemos la última fase, que es la fase de selección del contratista. La otra gran actividad de la etapa contractual es la selección del contratista, la cual se hace luego que surtido el respectivo procedimiento de selección. Dicho, dicho procedimiento se divide en dos. Se hace una audiencia pública mediante una resolución motivada. Bueno, tenemos la etapa contractual. En la etapa contractual tenemos el perfeccionamiento y la forma del contrato. El contrato estatal se entiende perfeccionado cuando se logra un acuerdo sobre el objeto y la contraprestación, y dicho acuerdo se eleve por escrito. El contrato escrito no es necesario que se lleve a escritura pública, salvo aquellos casos que impliquen mutación del dominio o imposición de gravámenes y servidumbre sobre bienes inmuebles, y en general aquellos que conforme a las normas legales vigentes deban cumplir dicha formalidad. No es posible aprobar el contrato con otra prueba prevista en el ordenamiento procesal que no sea el documento escrito, por lo que omitir lo presentado es un proceso judicial que conlleva o puede conllevar a causales penales o administrativas las que haya lugar. La ejecución del contrato en la segunda etapa de la etapa precontractual. Esta fase cubre esencialmente el cumplimiento de la prestación al cargo del contratista, por un lado, y la contraprestación que hace la entidad estatal, por el otro. La ejecución requiere de la aprobación de la garantía y de la existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes, salvo que se trate de contratación con recursos de vigentes fiscales, de futura conformidad con lo previsto en el presupuesto de la ley 8093, artículo 41. Respecto a la obtención de partidas presupuestales, no es requisito para el perfeccionamiento del contrato, sino de ejecución. Bueno, tenemos el último, que es la etapa postcontractual. Bueno, en esta etapa básicamente se encarga de las actividades una vez el contrato haya finalizado.
bien sea por su ejecución o por alguna otra causa que impida la continuación de esta, como el advenimiento de una inhabilidad. En ese caso, pues es básicamente, en el último ítem nos toca es básicamente como el término o la terminación del contrato por algún caso de fuerza mayor o simplemente porque se cumplió con lo presupuestado en el contrato anterior, Ahora bien, vamos a mencionar en el caso de la Policía Nacional cómo se contratan los bienes, específicamente en la estación de policía Suba. Bueno, eso ocurre en tres fases, como la habíamos mencionado. La precontractual, se identifica y se planea la necesidad, ¿cierto? Se determina que la estación requiere renovar o aumentar motocicleta o medio de transporte para la ejecución del buen servicio de policía. Tenemos la contractual. Se selecciona el contratista y se ejecuta el contrato. Se escoge el proveedor, se firma, se constituyen garantías, se entregan las motos y se paga. Y tenemos la postcontractual. Se verifica el cumplimiento y se cierra el contrato una vez culminado el contrato que se había realizado por parte de la entidad prestadora del servicio, los que suministraron como tal los medios establecidos por la policía. Bueno, se hace una liquidación de balance final y la verificación de obligaciones pendientes. Ahora bien, los estudios previos son fundamentales porque permiten determinar la necesidad, las características y cantidades requeridas, los precios del mercado, los riesgos, los proveedores disponibles y la modalidad de contratación adecuada. La Policía Nacional incluso tiene publicado un formato oficial, el cual es el 1LFFR0071, que es la elaboración de estudios previos para la ejecución de contratos públicos. Bueno, básicamente la policía trata de contratar o de obtener medios de buena calidad, ya que la prestación del servicio policía en la vigilancia es bastante duro, teniendo en cuenta los terrenos, el clima, la cantidad de patrullaje que se hace. Entonces, por eso necesitan como tal una marca u obtener el mejor contrato con alguna entidad o alguna empresa que haga básicamente, que preste los servicios que requiere la policía para posteriormente prestárselo a la comunidad. Bueno, básicamente es eso lo que les quería explicar hoy. Es un tema un poco largo, pero aquí traté de simplificarlo un poco. Sin embargo, pues bueno, ahí es todo por el día de hoy. Le agradezco mucho por la atención prestada. Muchas gracias, que tenga buena noche.